En primer lugar, agradecer su presencia, señor secretario ejecutivo del Coneval. Yo creo que su presentación ha sido justa, imparcial, ponderada y muy apegada a los lineamientos que le señala la Ley General de Desarrollo Social. Y dice la ley que ustedes deben actuar con estricto rigor técnico. Y se ha ponderado aquí la bondad de hacerlo de esa manera. Por eso me voy a limitar a preguntas de naturaleza técnica, porque la cifra por la cifra no nos dice mucho. Hay que ver qué hay detrás de la cifra. Y detrás de la cifra hay una metodología, y en la metodología hay instrumentos estadísticos, econométricos, etcétera, que condicionan la cifra. Por lo tanto, antes de aventurar opiniones o conclusiones sobre la cifra, déjeme hacerle unas preguntas sobre lo que aquí vimos. Cuando señalan 1990 con 2014 y como el punto de ida en el 90 es más o menos igual al punto de llegada en el 14, dice prácticamente no hemos avanzado. No, pero en medio hay curvas. Y hay una técnica que se llama de regresión simple, o bien una regresión o correlación con respecto al tiempo, que nos puede dar la verdadera tendencia y no los puntos extremos. Pregunta, ¿por qué no hicieron esta regresión simple o esta correlación contra el tiempo? O sea, ¿por qué no aplicaron esta técnica de mínimos cuadrados, como se le llama? Segundo, se habla mucho aquí de la relación entre crecimiento y pobreza extrema. Crecimiento económico, que es el que genera empleos y es el que nos da el ingreso en general y después el ingreso per cápita. No se han hecho regresiones o correlaciones del crecimiento con la pobreza y la pobreza extrema a nivel nacional y por estados, no solamente para saber que esa correlación existe, sino en qué medida, o para responder lo que aquí se preguntó, si aumenta el crecimiento en 1%, pues qué tanto disminuye la pobreza, porque se supone, así se ha dicho, que es una correlación negativa. Y esto es una elasticidad de ingreso. No es una elasticidad en general, porque la elasticidad en general es una elasticidad de sustitución, no de ingreso. Por otro lado, todas estas cifras que nos muestran se basan en encuestas, y las encuestas tienen un error de estimación. Yo le pregunto, ¿con qué grado de error se hicieron estas encuestas? Porque si es 1%, pues estamos hablando de 1.2 millones de mexicanos que explica el error, no las políticas. Y si es de 2%, como es de esperarse, porque es la más común, pues estamos hablando de 2.4 millones de mexicanos que están en el error, no son causadas por las políticas. O sea, no hay una relación causal en lo que aquí se está presentando, y es importante tener esa relación causal para dar la explicación, no solamente en términos generales, sino en términos cuantitativos. Y con todas estas deficiencias que tiene la encuesta, no solamente el grado de error, sino también la muestra y el acceso a la población objetivo de la muestra, o lo que es peor, los cuestionarios. Cuando uno ve los cuestionarios para ver la carencia alimentaria, ¿ha usted tenido hambre? ¿En el último mes ha comido lo que usted creía que debía de comer? ¿Se ha brincado alguna comida? ¿No cree usted que debía haber comido más que lo que comió? Bueno, esas preguntas están en el lomo de un venado. De ahí extraer algunas de las conclusiones que hemos oído, pues a mí me parece, para decirlo simple y sencillamente, aventurado. ¿Por qué no censos en lugar de encuestas? Es cierto que el censo cuesta más, sí,
pero hay una estructura muy valiosa generada por estos programas como Prospera, como Cruzada contra el Hambre, que gustosos servirían para hacer estos censos. ¿Que hay que capacitarlos? Sí, hay que capacitarlos. ¿Que no son muy confiables? Bueno, pues entonces lo único que se contrata es un despacho que vea la confiabilidad de ese trabajo por censos, porque si usted hace el censo y no la encuesta, pues encuentra los padrones. Entonces todas las políticas son focalizadas, entonces tiene mejor planeación, tiene mejor coordinación, tiene padrones, mejora la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, ¿por qué no hacer censos en lugar de encuestas? Finalmente, la metodología, usted habla que, y así está publicado el 16 de junio del 2010, que desde 3 espacios se mide la pobreza. El primer espacio, pues, es el ingreso. Y eso se mide a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Nada más que yo le pregunto, ¿qué no hay mucho incentivo a no declarar los verdaderos ingresos, sino más bien a subestimar los ingresos, puesto que la gente dice, no, si declaro mis verdaderos ingresos, pues me quitan los programas? Luego el segundo espacio es el de las carencias o el acceso a los derechos sociales. Y aquí, pues yo le pregunto por qué en lugar de hacer una medición de pobreza como la que hacen, no hacen un promedio ponderado, por un lado del ingreso mínimo y por otro lado de las diferentes carencias que no tienen el mismo peso ni la misma importancia. No es lo mismo hablar de carencia por hambre que de las otras carencias. Querido senador. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias.